Mis alumnos a menudo me dicen que el tiempo perfecto es el más complicado en inglés, pero de hecho hay varios tiempos perfectos. El tiempo pasado perfecto, presente perfecto, futuro perfecto. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca del tiempo presente perfecto y te lo voy a dejar bien fácil. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. Si te gusta la clase, por favor, dale un like y compártela. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Hoy estamos hablando acerca del tiempo presente perfecto en inglés. Muchos me dicen que este tiempo presente perfecto es muy complicado, pero te lo voy a explicar bien fácil. Usamos el tiempo presente perfecto para decir que alguien ha hecho algo. Ha hecho. Y ahí está la clave. Es el verbo haber, he hecho, has hecho, ha hecho, hemos hecho, han hecho. Y luego el participio pasado. Hecho es un participio pasado. Es un participio pasado irregular, pero es un participio pasado. ¿Qué es un participio pasado? En español, un participio pasado es cuando agarramos un verbo y agregamos ado o ido al final. Hablado, comido, leído, agarrado. Estos son participios pasados. Y los participios pasados se usan para los tiempos perfectos, también para la voz pasiva y a veces como adjetivos, pero hoy nos vamos a centrar en el tiempo presente perfecto. Entonces, como dije, el tiempo presente perfecto se hace con primero el sujeto, después haber y después el participio pasado. Por ejemplo, yo he trabajado. Yo es el sujeto, he es la conjugación de haber que corresponde a yo. Y luego, trabajado es un participio pasado. Es el verbo trabajar. Quitamos AR y agregamos ADO. Trabajado. Yo he trabajado. Es el tiempo presente perfecto. Y las buenas noticias son que en inglés el presente perfecto se hace igual que en español. Sujeto, haber, participio pasado. Pero entonces, ¿cuál verbo es haber en inglés? Bueno, en inglés, haber es to have. Yo sé que ya saben que to have quiere decir tener, pero to have también quiere decir haber. Cuando usamos to have como un verbo auxiliar para el tiempo presente perfecto o para cualquier tiempo perfecto, entonces quiere decir haber. ¿Y cuáles son las conjugaciones para to have? Para I, you, we y they no se cambia el verbo, sigue siendo have. I have, you have, we have, they have. Pero para he, she o it, ¿qué hacemos? Quitamos be y agregamos s. Has. He has, she has, it has. Entonces ya tenemos la primera parte del tiempo presente perfecto, haber o to have. Pero ¿cómo formamos la segunda parte? ¿Cómo formamos un participio pasado en inglés? En este caso también te tengo buenas noticias, porque el participio pasado de un verbo en inglés se hace exactamente igual que el tiempo pasado de los verbos en inglés. Para repasar cómo conjugar el tiempo pasado en inglés, puedes hacer clic aquí. Pero un breve repaso vamos a dar aquí. Entonces, el participio pasado se hace simplemente agregando ed al final del verbo. Si el verbo ya termina con una e, entonces solamente agregamos una d. Para repasar cómo pronunciar esa ed, ahora sí, eso no lo vamos a ver aquí, porque eso lo puedes ver repasando la clase sobre el tiempo pasado. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo work, agregamos ed, entonces el participio pasado de work es
worked, worked. Otro ejemplo, el verbo dance ya termina con una E, entonces vamos a agregarle una D nada más y se pronuncia danced, danced, igual que el tiempo pasado. Entonces, volviendo a lo que dije hace ratito, formamos el tiempo presente perfecto con el sujeto, luego haber o to have en inglés, y después el participio pasado. Entonces, ¿qué tenemos? I have worked. I es el sujeto, have es la conjugación de to have correspondiente a I, y después el participio pasado de work, que es worked. I have worked. Vamos a ver otros ejemplos con los diferentes pronombres personales. You have learned a lot. Sujeto you, después have, y después el participio pasado de learn, que es learned. You have learned a lot. We have danced before. We have danced before. They have called you. They have called you. He has fixed the car. Aquí usamos has porque has es la conjugación correspondiente de to have que le corresponde a he. A todas las terceras personas singulares, he, she y it. He has fixed the car. She has baked a cake. She has baked a cake. Y ahora con it, el pronombre personal que no existe en español. It has stopped raining. It has stopped raining. Bueno, entonces ya sabemos cómo formular el tiempo presente perfecto. Pero ¿qué pasa? En inglés hay muchas contracciones. Todos los verbos auxiliares y modales que usamos para los diferentes tiempos verbales tienen contracciones. Y en inglés, los hablantes nativos casi siempre usamos la contracción. Entonces, con el verbo to have no es diferente, hay contracciones. El verbo to have hace contracción con todos los pronombres personales. ¿Y qué hacemos para formar esa contracción? Bueno, tomamos el sujeto, agregamos apóstrofe, y en el caso de I, you, we y they, agregamos be, be chica, e. Pero en el caso de he, she y it, simplemente agregamos una s. Entonces, I have viene siendo I've. You have se convierte en you've. We have, we've. They have, they've. He has, he's. She has, she's. It has, its. Entonces vamos a ver los mismos ejemplos, pero ahora con la contracción. I have worked se convierte en I've worked. You have learned a lot viene siendo you've learned a lot. We have danced before. We've danced before. They have called you. They've called you. He has fixed the car. He's fixed the car. She has baked a cake. She's baked a cake. It has stopped raining. It's stopped raining.
raining. Así que lo hacemos de la misma manera. Tenemos el sujeto, to have, y luego el participio pasado, solo que ahora estamos contrayendo, haciendo una contracción con el sujeto y la conjugación correspondiente de have. Pero, ¿qué pasa si la oración es negativa? ¿Cómo hacemos para negar una oración en el tiempo presente perfecto? Es igual que para todos los demás tiempos verbales. La palabra de negación en inglés es not. N-O-T. Not. Y como siempre, simplemente agregamos not después del verbo auxiliar to have. Esta es la forma negativa. Pero ¿qué pasa? Como ya dije, casi siempre usamos una contracción. Casi nunca vamos a decir have not o has not. Entonces, ¿cuál es la contracción para oraciones negativas? Bueno, hacemos una contracción con have y not y con has y not. Lo que hacemos es que después de have o has agregamos N apóstrofe T. Y tenemos haven't, haven't y hasn't. Hasn't. Así se pronuncian. Vamos a ver estos ejemplos otra vez con la contracción. I have not worked. I haven't worked. I haven't worked. You have not learned a lot. You haven't learned a lot. You haven't learned a lot. We have not danced before. We haven't danced before. We haven't danced before. They have not called you. They haven't called you. They haven't called you. He has not fixed the car. He hasn't fixed the car. He hasn't fixed the car. She has not baked a cake. She hasn't baked a cake. She hasn't baked a cake. It has not stopped raining. It hasn't stopped raining. It hasn't stopped raining. Así que ya vimos las contracciones tanto para las oraciones afirmativas como para las oraciones negativas. En el caso de las oraciones afirmativas, hacemos contracción con el pronombre y have o has, y en el caso de las oraciones negativas, hacemos una contracción con have o has y not. Pero hay algo más de que tenemos que hablar. ¿Qué pasa si queremos hacer una pregunta en el tiempo presente perfecto? También es igual para todos los demás tiempos. Simplemente en vez de poner primero el sujeto y después el verbo auxiliar, lo que hacemos es que primero ponemos el verbo auxiliar y después el sujeto. Cambiamos la posición con el sujeto y el verbo auxiliar. En este caso, el verbo auxiliar es to have. Entonces, para hacer una pregunta con la oración I have worked, ¿qué hacemos? Have I worked? Ya es una pregunta. Y cuando hacemos preguntas, no hay contracciones. Have I worked? Y si es una pregunta negativa, igual. Haven't I worked? Haven't I worked? Vamos a ver los demás ejemplos. You've learned a lot. Have you learned a lot? Have you learned a lot? You haven't learned a lot. Haven't you learned a lot? Haven't you learned a lot? We've danced before. Have we danced before? Have we danced before? We haven't danced before. Haven't we danced before? Haven't we danced before? They've called you. Have they called you? Have they called you?
They haven't called you. Haven't they called you? Haven't they called you? He's fixed the car. Has he fixed the car? Has he fixed the car? He hasn't fixed the car. Hasn't he fixed the car? Hasn't he fixed the car? She's baked a cake. Has she baked a cake? Has she baked a cake? She hasn't baked a cake. Hasn't she baked a cake? Hasn't she baked a cake? It's stopped raining. Has it stopped raining? Has it stopped raining? It hasn't stopped raining. Hasn't it stopped raining? Hasn't it stopped raining? Así que, como dije, para formar una pregunta en el tiempo presente perfecto, simplemente cambiamos la posición del sujeto y el verbo auxiliar to have, ya sea en su forma afirmativa o en su forma negativa. Y también es muy importante recordar que los hablantes nativos casi siempre usamos las contracciones. Tienes que entender eso para que puedas comenzar a oír y escuchar las contracciones y reconocerlas y también poder usarlas cuando hablas. Y hay una cosa más súper importante que tenemos que decir. Y eso es que, desafortunadamente, en el tiempo pasado y también para el participio pasado en inglés, hay muchísimos verbos irregulares. Y muchos de los verbos más comunes, los que usamos al diario, son irregulares. Y te tienes que aprender cada verbo por separado. Realmente no hay ningún patrón que sigan. No hay familias o grupos de verbos que sean irregulares de la misma forma. Hay algunos que más o menos se parecen, pero es difícil. Simplemente tienes que aprender cada uno. Y como dije, los verbos regulares son iguales en el tiempo pasado y en el participio pasado. Pero los verbos irregulares a veces son iguales en el pasado y en el participio pasado, pero a veces no son iguales. A veces el tiempo pasado del verbo y el participio pasado del verbo son diferentes. Y tienes que aprender también cada uno. Vamos a ver algunos ejemplos. El verbo to go. En el pasado es went. Es irregular, went. Pero en el participio pasado, ¿qué es? Gone. I went, yo fui. I have gone, yo he ido. El verbo to come. En el pasado es came, pero el participio pasado es igual que la forma base, es come. You came, tú viniste. You have come, tú has venido. El verbo to eat. En el pasado es ate. Pero en participio pasado es eaten. Eaten. She ate. Ella comió. She has eaten. Ella ha comido. El verbo to drink. En pasado es drank. Con A. Drank. Pero el participio pasado es drunk. Con U. Drunk. He drank a lot. Él tomó o bebió mucho. He has drunk a lot. Él ha tomado o bebido mucho. Y hasta hay verbos que son iguales en su forma base, en el pasado y también el participio. Por ejemplo, el verbo hit, de pegar, hit. They hit me. Esta oración puede ser presente o pasado dependiendo del contexto, porque hit es igual en el presente y en el pasado. Pero también es igual en el participio pasado. They have hit me. Me han pegado. Así que vemos que hay muchos verbos irregulares en el pasado y el participio pasado. Tienes que aprenderte cada uno
Puedes hacer una búsqueda en Internet, en Google, y ahí vas a encontrar listas y listas de verbos irregulares. También voy a dejar una lista abajo de este video para que puedas aprenderte algunos de los más comunes. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora, la tarea. Abajo en la descripción de este video puse algunas oraciones en español. Quiero que las traduzcas al inglés, pero haciendo la oración en cada una de las formas que hablamos aquí. Forma afirmativa sin la contracción, forma afirmativa con la contracción, negativa sin la contracción, negativa con la contracción y luego en forma de pregunta afirmativa y pregunta negativa. Y si tienes alguna duda o alguna pregunta, la puedes dejar abajo como comentario. Gracias por estudiar inglés con el güero. Si te gustó la clase, por favor, dale un like y compártela. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.